Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, yo soy la doctora Leti Asensio, bienvenidos a Metamorfosis, Vida y Muerte. Un gusto tenerlos esta tarde, que podamos platicar de un tema muy interesante que les va a gustar porque nos los han pedido muchísimo, porque es pues algo importante, porque nuestras mascotas ahora forman parte de nuestra vida y pues cuando alguna mascota fallece, pues también nos genera pues algunas cuestiones de índole emocional y duelos y cosas por ahí. Y fíjense que hoy justamente vamos a tener de invitada a una persona que estimo muchísimo. Ella es Paola Amaro. Ella es médico veterinario zootecnista por la UAM Xochimilco. Cursó la especialización en medicina y cirugía fauna silvestre en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es responsable de la clínica veterinaria Tochtli. Y bueno, fíjense que antes de que se me olvide y que podamos entrar ya de lleno en materia, quiero recordarles nuestras redes sociales para que por favor nos sigan. Nos van a encontrar en Facebook como Leti Asensio, también como Metamorfosis, Vida y Muerte, en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio, en nuestro canal de YouTube, donde en este momento también está la entrevista transmitiéndose para que ustedes también conozcan a Pau, que ahorita va a platicar con nosotros. Y también nos encuentran ya con algunas capsulitas en TikTok que estamos haciendo para pues también seguir informando y seguir aprendiendo sobre temas diversos de la vida y de la muerte. Y fíjense también que quiero recordarles que pueden descargar los podcasts, aquellos que a lo mejor no pudieron escuchar los otros programas, ustedes entran por favor a la página que tenemos recientemente, LL Digital, ahí ponen Promo Estéreo, de Promo Estéreo buscan el programa Metamorfosis por nombre, ahí se sale como nuestro logo, le dan nuevamente clic y se van a desplegar todos los programas que llevamos hasta ahora, que son más de 165 programas. Entonces, pues les pido que ustedes también pues puedan dejarnos ahí algún mensajito, algo que les llame la atención, si les son de utilidad o quieren que hablemos de algún tema en específico. Y bueno, vamos a entrar de lleno porque quiero aprovechar al máximo el tiempo, sobre todo con este tema. Y quisiera preguntarte un poquito, Pau, fíjate que pues hay algunas situaciones en las que han cambiado las dinámicas de vida y creo que ahora incorporamos más a nuestras mascotas a nuestra vida diaria, ¿no? Yo no sé, sí creo que antes lo hacíamos, pero ahora están más conviviendo con nosotros, están como con un lazo seguramente afectivo más fuerte y incluso para cierto tipo de personas, por ejemplo, que viven solas, que son adultos mayores o que simplemente aprendemos a relacionarnos con nuestras mascotas, generamos ahora pues una relación muy significativa, ¿no? Pau, tú lo has visto con tus pacientes. ¿Qué nos pudieras platicar acerca de esto? ¿Cómo ha cambiado esta relación que tenemos los humanos con las mascotas? Ha cambiado muchísimo, muchísimo. Yo empecé a trabajar como en el 2000, ya con diferentes especies, principalmente me dedico a los no convencionales, que también es un grupo importante, y también la característica de los propietarios o de los tutores que ahora tenemos, o como los podemos llamar mejor, ¿no? Como tutores más que propietarios, desde ahí los conceptos van cambiando, ¿no? Ya se empezó a tener como un poco más de la parte de lo que es el bienestar, tanto en humanos como en animales, ¿no? Y ahorita con la pandemia aumentó muchísimo este proceso de tener un lazo mayor con los pacientes, ¿no? Entonces, ha cambiado mucho, mucho. O sea, yo recuerdo de chica, ¿no? Que sí teníamos perros toda la vida, pero nunca lo teníamos como ahora, ¿no? Eh, sí, ahí estaba, ¿no? Por ejemplo, el perro, sí, ahí está, sí jugaba conmigo, ¿no? Pero no, por supuesto, en mi casa siempre durmieron en la cama, ¿no? Y es algo que ya de adulta dije, pues es normal para mí, yo para mí no lo veo, y ahora una pregunta tan absurda, ¿no? Que me dijeron, es malo que duerme en la cama, y yo, chin,
pues es que Ujú. para mí no, porque toda mi vida fue que durmió en mi cama, ¿no? Entonces, a veces te das cuenta que, bueno, pues mi familia era muy animalera desde siempre y otras personas apenas lo están haciendo y, bueno, pues esto ha cambiado en 10 años muchísimo, ¿no? Bueno, en menos. Creo que ha cambiado mucho. Eh, sí hay un lazo súper fuerte, sobre todo también en lo afectivo, ¿no? Eh, en cuanto, por ejemplo, yo soy una persona que no tiene hijos y que también es un lazo mucho mayor que las personas que tienen hijos. Entonces, creo que ha cambiado demasiado, o sea, demasiado este concepto. Es bien complicado muchas veces. También el que la gente no tenga esa, incluso ansiedad por separación de sus mascotas y de las mascotas a nosotros, ¿no? Entonces, pues sí ha cambiado mucho, muchísimo. Y ya es muy interesante, Pau, porque es cierto, eh, ahora vemos como una relación un poco más estrecha, ¿no? A veces vemos hasta en las publicaciones de Facebook el Día del Gato y todo el mundo le toma fotos a sus gatos, ¿no? El Día del Perro, todo el mundo publicamos las fotos de nuestros perritos y nos gusta un poquito como relacionarnos con ellos o mucho relacionarnos con ellos de diferente forma. Ya no solamente es salir a caminar con ellos, sino es un vínculo que se genera, ¿no? En este convivir día con día. Y yo no sé, Pau, pero desafortunadamente cada vez estamos como más aislados como seres humanos, ¿no? Yo no sé si es por la inseguridad, yo no sé si es por muchas cuestiones de cómo incluso están diseñados los edificios ahora, pero a veces nos conocemos muy poco entre humanos, y eso hace también que tengamos un vínculo mucho más fuerte con nuestras mascotas, porque con ellas dormimos, con ellas nos levantamos, con ellas lloramos en ocasiones, ¿no? Con ellos también hemos visto que ellos sienten las emociones y tú nos dirás un poquito ahorita esa parte que ellos finalmente saben que tú necesitas algo y están ahí pendientes. Y creo que eso es lo que ha hecho que ahora la relación se vuelva como más fuerte, ¿no? Yo no digo que antes no lo hacíamos, pero es cierto, pues uno tenía un perrito, pero no estaba como tan fuerte los lazos como ahora lo hemos visto. Y creo que eso se debe justo a ciertos cambios que hemos tenido como humanos, ¿no? Que hay muchos, incluso muchos chicos jóvenes que se aíslan mucho con la tecnología y poco conviven con la persona a persona y su mascota es como, pues, a veces como sus hijos, a veces como sus hermanos, a veces como... Exacto. Creo que también ha habido esto, ¿no? El tren de vida que ya cada vez es más severo, más fuerte, ¿no? Hay muchas veces que las personas no están con los hijos y está la mascota, está el compañero de casa que se convierte ya en esto, que es un compañero y que pues a veces ha estado tantos años que está más que la mamá o el papá, ¿no? Entonces, pues esos son los que más van a afectar ahorita. También el hecho de que tenemos cada vez que mucho más trabajo y no tenemos esta parte de pasar tiempo en casa y que con los que convivimos son con ellos, ¿no? Porque es tanto, a veces no es tanto el chance que hay que hacer más cosas y llegas y dices, ya no tengo a veces tantas ganas. Entonces, ¿con quién estás? ¿Con quién? Voy a sacarlo a pasear, voy a jugar con él, le compré tal juguete, ¿no? Ahora con las redes sociales que veo muchísimas cosas. Sí. Y también pues el uso del internet, ¿no? Porque ya puedes fácilmente traer cosas para que ellos estén bien y que tú tengas que darles ese tiempo para que puedas jugar, para poderles ayudar con esta parte del estrés en casa, la parte del bienestar, de darle todo, darle el tiempo que no estuviste en el día y poderle dar algunas cosas con que desgraciadamente suplir. Y pues el hecho de la pandemia también está mucho más severo, ¿no? Creo, yo sí siento que antes ya había una cultura completamente diferente con los animales, que por supuesto también varía con zonas y con personas, pero creo que la pandemia también fue un parteaguas en cuestión de que ahora se dan cuenta de qué está pasando con su compañero de vida. Eh, si comió, no comió, si jugó, si se tragó, si sube, baja, lo que sea,
te das cuenta ahora porque estuvieron encerrados mucho tiempo, ¿no? Entonces, creo que esto sí hubo un cambio como súper, súper importante, ¿no? Entonces, bueno, y hay muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, las personas mayores que también están más tiempo en casa, que no pueden salir o que no pueden salir solos. Claro. Eh, pues mucha gente que es depresiva, ¿no? Mucha gente que necesita ese compañero, mucha gente que también, pues, refleja muchas cosas, ¿no? Los animales son maravillosos y se dan cuenta perfectamente de tus emociones. Tal vez no puedan razonar como nosotros lo hacemos, pero tienen ciertos grados en los cuales pues se dan cuenta de que tú estás triste, de que estás alegre, de que estás enojado, de si hablas quedito todo el tiempo y alzas un poquito la voz, si gritas, si hay algo más. Ellos saben perfectamente si gritas porque le estás hablando que hizo algo mal o gritas porque estás discutiendo con alguien. Tal vez no entiende el hecho de por qué, sabe que tu tonalidad, tu ánimo, Ujú. es diferente y ellos van a estar adaptados a cómo tú estás, de cómo tú eres. Incluso las personas, te das cuenta, ¿no? Con diferentes pacientes o con diferentes tutores, si son gente muy ansiosa, cómo llegan los perros súper ansiosos o los gatos muy ansiosos, o si son gente muy tranquila, son tranquilos, no digo que sea una regla, pero muchas veces pasa. Eh, y también así como que te das cuenta también de la personalidad de las personas, que también los perritos o los animales van tomando, y ahí radica mucho toda esta importancia de estas pérdidas, ¿no? Cuando se tienen, eh, o incluso me ha costado mucho a mí, por ejemplo, con las personas mayores y su perrito mayor, Sí, ¿no? claro. Es muy difícil, mm, siempre es difícil dar malas noticias, pero cuando tienes que darlas, o te centras un poco a ser lo más objetivo posible para tratar eh, de que esa persona no se refleje en el paciente, ¿no? Porque muchas veces justo se reflejan en lo que está pasando. Como te das cuenta que hay cosas que el perrito, pues si estás tú acostado, está acostado contigo, si tú estás corriendo, va contigo, o sea, hace muchas cosas reflejadas en ti, porque es un tren de vida, porque es algo que vas a ir haciendo en su día a día, y de pronto, no sé, a lo mejor una persona con un problema cardíaco y te acercas y lo lleva y tiene un problema cardíaco, la persona se va a sentir más afectada, Claro. porque es el mismo problema. El metabolismo es completamente diferente y a lo mejor el tiempo de vida es completamente diferente, pero se va a sentir reflejada. Y es difícil decirle a una persona, tiene que prepararse. Sí, y yo creo que pues es como tomar conciencia también de que igual que una mascota tiene su tiempo de vida, pues también nosotros como Claro. humanos, ¿no? Y que seguramente pues proyecta o deposita esta cuestión como la que tú nos platicas, pues su conciencia de finitud también, de que pues en algún momento también le puede pasar, ¿no? Y qué difícil también, Pau, pues en varias circunstancias alrededor de la muerte de las mascotas, porque estoy pensando, por ejemplo, en los animalitos, sí existe la eutanasia, donde en ocasiones, pues si vemos a un animalito que está sufriendo muchísimo, que está teniendo, pues, situaciones de salud bastante complejas, pues es difícil tomar la decisión, supongo, para ustedes como veterinarios, pero también nosotros como tutores de las mascotas, el decir, sí, tenemos que hacerlo porque ya está pasándosela muy mal, ¿no? O puede tener alguna molestia que lo hace tener dolor o algunas otras complicaciones, pero qué difícil hablar del tema de eutanasia en las mascotas, ¿no, Pau? Y que impacta muchísimo y que tú nos dirás, desde ahí empieza como este proceso de duelo anticipado, manejamos nosotros desde que vemos que esto ya no va bien y pensamos en esa posibilidad,
pero verlo, vivirlo en ese momento cuando están ustedes realizando la eutanasia no es algo sencillo, ¿no? Claro, mira, desde el principio hay que comentar que es importante que siempre se respeten, así como en humanos hay como ciertas reglas. Y bueno, todavía no está esta parte de eutanasia tan específica como en los animales, pero siempre hay que ver que hay unas libertades en las cuales tú te puedes basar para tomar una decisión si ya sugieres una eutanasia o no. Obviamente hay muchas derivaciones, ¿no? Estamos hablando de algo como mucho más sencillo, pero dentro de ellas lo primero que hay que saber es que pues ellos estén como libres de hambre, de sed, de desnutrición, que no tengan miedos, que no tengan molestias físicas, enfermedades terminales, por supuesto hay grados, no es algo específico, que estén libres de dolor y que estén dentro de un comportamiento natural, ¿no? Que cuando ya hay un proceso de enfermedades mucho más severos, también su comportamiento es muy diferente. Dentro de ellos, pues hay variaciones de todo tipo. Uno, pues del tipo de enfermedad, ¿no? ¿Qué tipo de enfermedad tenemos? Si podemos ayudar o no podemos ayudar, ¿no? ¿Qué grado de afección metabólica ya tenemos? Aunque creo que eso es lo más importante. Y algo que yo siempre como que trato de explicarle a la gente es de decirle, ok, tenemos esta enfermedad. Por ejemplo, tenemos ya una insuficiencia renal ya no reversible, ya mucho más severa, el paciente está postrado. Algunas veces determinan poderlo llevar a casa para que esté bien y te preguntan cuándo sí o cuándo no, ¿no? O a lo mejor tiene un problema renal inicial y ha estado unos meses, años bien con el problema, pero bien, pero igual la misma pregunta. Entonces, por supuesto que tú partes de unos niveles de enzimas sanguíneas importantes y de ahí vas viendo como su evolución. Pero a grandes rasgos lo que yo siempre trato de decirles es, bueno, de una semana, ¿cuántos días buenos tú lo ves que tiene? ¿No? Si toda esa semana está bien y a lo mejor tiene algunos puntos en los cuales a lo mejor está un poco triste, a lo mejor no come bien, pero en unas horas está perfecto, pues ahí yo no determinaría siempre y cuando obviamente pues valore los niveles sobre todo, principalmente de dolor, ¿no? De calidad de vida. Y, eh, y si ya esta semana de 7 días, 4, estamos mal, pues definitivamente nos estamos acercando a un punto en el cual ya no está bien y su calidad de vida está muy mal. Y entonces ahí es cuando podemos empezar a prepararnos, o bueno, ya estás trabajando con los tutores desde antes, pero ya ahí ya estás como tomando en cuenta que se acerque el momento, ¿no? Que se acerque el momento y que bueno, que vas a estar de la mano con ellos, que es muy bueno, siempre, sobre todo porque pues te tienen la confianza de preguntarte cuándo es ese momento, ¿no? O cuándo no. Entonces, durante el proceso, yo trato de decirles, ok, ya hicimos esto, hicimos el otro, pero su cuerpo no responde, sus enzimas siguen mal, su calidad no es buena, entonces podemos empezar a considerar la eutanasia, ¿no? Eso estamos hablando de pacientes, tal vez, es que a nivel de perros y gatos tenemos como un poquito más este proceso de poderlo trabajar un poquito más y poder tener un poco más de tiempo. A nivel de animales no convencionales, estoy hablando de, por ejemplo, conejos, cuyos, aves incluso, que son a veces animales que su metabolismo es tan rápido que no te dan días a veces, porque muchas veces son animalitos presa y evolutivamente no nos muestran signos y a veces nos damos cuenta demasiado tarde. Entonces, a veces no podemos hacer, entonces ahí ya no podemos tal vez tener estas consideraciones. Algunas veces sí, porque hay pacientes más bien tutores muy conscientes que están con revisiones muy a menudo, conociendo la especie,
pero hay tutores que de pronto no tienen idea, a lo mejor al principio, pero por escuelas, por lo que sea, comenzaron a perder esta cercanía y de pronto, híjole, se encuentran con un cuadro muy severo en los cuales ya no podemos hacer mucho más este proceso. Sin embargo, se les explica que parte de la eutanasia es que podamos tomar esa decisión a tiempo para que no sufra, porque ya no podemos ayudar. Lo que voy a ayudar podría ser menos que lo que voy a hacer si realizo una eutanasia. Porque en ese momento estoy hablando de un paciente que ya está sufriendo, ¿no? Y por más analgésico o por más cosas que podamos hacer, ya no estamos ayudando. En ese proceso, pues se les explica el procedimiento como tal de la eutanasia y es tratar de hacerlo sin que sufra porque estás ayudándole de esa manera. Ya no es el concepto de lo voy a sacrificar, ¿no? Ya no es ese concepto y eso ya creo que ya cambió hace mucho, pero aún algunas personas piensan eso, entonces con esas personas que ya vas conociendo a través de las pláticas, es como cambiar un poco esta parte de decirle, no lo estás haciendo así, porque mucha gente se queda con la culpa de yo hice, que incluso alguna vez a mí me tocó hace varios años, tú lo mataste. Y yo, no, espérame, yo no, teníamos 3 enfermedades diferentes, hablamos mucho antes de poderlo realizar y la verdad es que ya no tenía calidad de vida, ¿no? Entonces, me ha tocado gente que en el momento es muy tranquila porque le explicas cómo lo vamos a hacer. El proceso que normalmente yo realizo es tranquilizarlos, bueno, canalizarlos a través de esa canalización, que es lo único que duele, que es la punción al poner el catéter, es tranquilizarlos por medio de medicamentos y después ponerles una sobredosis de anestésico. Hay diferentes protocolos, pero bueno, a grandes rasgos es lo que me gusta realizar, porque ya no lo sienten, ya no, en ciertos puntos sí están conscientes, te oyen, escuchan, te perciben, pero cuando estamos listos podemos proceder a la segunda parte y prácticamente están descansando al mismo tiempo que estamos administrando el último medicamento. Es decir, eso ya no tiene un proceso de dolor para ellos y ese es el objetivo de la eutanasia, que descansen sin dolor, ¿no? Algunas veces en estas especies que trabajamos, no siempre es tan fácil, por ejemplo, canalizar a un hámster, ¿no? Y poder hacer este proceso, se hace otro tipo, se hace a veces con anestesias inhaladas para que no haya sensación, pero pues a veces no podemos encontrar unas venitas y a veces eso impacta. A veces eso con este tipo de propietarios, de tutores, necesitamos trabajar un poquito más para que entiendan por qué no podemos realizarlo así, ¿no? O por más que quieras no hacerlo, hay otros procesos en los cuales tenemos que trabajar, pero bueno, es así por el tipo de metabolismo, ¿no? Y bueno, esto se tiene que hablar mucho. A veces no hay tiempo porque son enfermedades graves, porque no nos dimos cuenta o porque es secundario a algo más, ¿no? Por ejemplo, algún paciente que tuvo un traumatismo y a lo mejor no puedes compensar ese traumatismo porque hay mucha hemorragia, porque hay una ruptura de vaso y a lo mejor entras a cirugía, pero la descompensación es mucha y a veces tenemos que tomar decisiones muy rápidas. Aún así tenemos que hablar mucho con ellos antes de poder realizar este proceso. Sé que es difícil, también para nosotros es difícil, ¿no? Hacerlo. Muchas veces, pues, pues tratas de ser lo más objetivo posible, pero no puedes. O sea, en cuestión anémica, porque también es algo que te pega mucho, ¿no? Pero es importante, Pau, porque también ustedes como veterinarios generan un vínculo con las mascotas. A veces las conocen desde bebecitos, ¿no? Que uno se los Sí, lleva así chiquitos y empiezan con el manejo, las vacunas, pues todas las especies son bebecitos en algún momento. Y pues vamos nosotros viendo su evolución y su crecimiento y todas estas cosas. Y pues también ustedes se encariñan muchísimo, ¿no? Ven desde bebé hasta a veces hasta la vejez, ¿no? A las mascotitas.
estar con ellos hasta cuando uno los tiene que hospitalizar, estar darles de comer, estar todo el tiempo pendientes de ellos, pues también generan como este vínculo. Y me parece sumamente importante, Pau, decirle aquí a la gente algo muy relevante con respecto al manejo de las pérdidas. Fíjate que es siempre aprovechar esta oportunidad cuando se tiene, cuando vamos a darle pues esta parte, digamos, de tranquilidad a nuestra mascota después de tanto sufrimiento, es momento también de hablar con ellos. Es momento de despedirte, ¿no? Y ustedes nos dan ese tiempo. A veces nos dicen, pues te dejo un momentito y tú sabrás qué le dices. Y creo que siempre va a ayudar hasta en los procesos de duelo poder cerrar con nuestra mascota, agradecer todo lo que representó en nuestra vida, lo que nos enseñó, lo que nos ayudó, lo que compartió con nosotros. Y creo que ese es un punto importante de rescatar, ¿no? El poder tener en ese momento tan difícil también esa conexión, seguir esa conexión hasta cerrarla lo mejor posible y pensar siempre que estamos haciendo justamente lo mejor también para nuestra mascota, porque después de muchos momentos que compartió con nosotros, creo que no nos gustaría que tuviera pues dolor, sufrimiento, que estuviera en una parte de su vida muy, muy difícil. Y yo, como le digo a mis pacientes, pues también es un gesto de amor el poder ayudarles a Claro. evitar el sufrimiento, ¿no? Aunque nosotros sufrimos, se nos estruja el corazón y decimos, pero ya no vas a estar, pero tomar la decisión por ellos también es algo importante, ¿no, Pau? Claro, sí, durante estos dos procesos que te decía, entre un tranquilizante, que es para que no tenga el dolor, y que de alguna manera nos percibe, que tiene algunos sentidos un poco, depende de lo que utilicemos, un poco exacerbados, pero no está una conciencia completa. Es decir, nos oyen. Ese es el momento justo, bueno, que yo pido que se despidan y que le den las gracias precisamente Claro, por lo que nos dio, por lo que estuvo y por habernos permitido poder tomar una decisión inteligente para que no sufra, claro. ¿no? Que a veces cuesta mucho trabajo saber, híjole, ¿cuál es justo el momento? ¿Cuál es el momento también para la persona? Porque así como mencionas de que pues lo conocí desde cachorrito, claro, pero también conocí a la niña que creció con él, Sí, sí. ¿no? Y a la mamá que estuvo con él, o a la abuelita y la abuelita estuvo ahí y la veías fuerte y ahora ves un cambio, ¿no? Entonces dices, oye, conozco a toda la familia, ¿no? Sí, Y es muy fuerte, pero también es súper padre que te tengan esa confianza, claro. de poder decir, híjole, necesito que seas tú, ¿no? Sí, sí, Es muy, muy severo, pero sí es bien importante. Yo siempre me despido de ellos y les doy las gracias cuando estoy haciendo el proceso, porque es difícil no hacerlo tú, incluso con mis chicos, con los míos, que he tenido que hacer este proceso, pues es lo mismo, o sea, me tengo que armar de valor y decir gracias, ¿no? Que eso es lo más importante para cerrar un ciclo, porque también es bien difícil, ¿no? sí, Es nunca vas a suplir, ¿no? Uno por otro, nunca va a ocupar lugar uno por otro, pero, y no va a dejar de doler nunca, siempre se transforma ese sentimiento, pero sí es importante como, bueno, para mí siempre es importante despedirte, es mejor despedirte que no hacerlo, ¿no? Y cada quien lo hace a su manera. Hay pacientes que me han dicho, sí, espérame, viene mi mamá, viene mi abuelita, está bien, ¿no? Y hay gente que me dice, adiós, te lo dejo, sí, pero es su pues manera. claro, o sea, no deja de ser un momento difícil, Pau, ¿no? Es como otro miembro más de la familia y pues cada familia vive las pérdidas de diferente manera. Yo he visto también que cuando se da esta eutanasia a las mascotas, a veces sí está toda la familia, ¿no?
acompañando a otro miembro más de la familia, y si está la abuelita, el tío, los tutores y demás. Y hay ocasiones en que suele ser muy difícil, y creo que también una de las muertes difíciles de las mascotas es cuando fue algo no previsto, ¿no, Pau? Cuando hay un accidente, por ejemplo, o alguna complicación de salud grave, que vemos ahí algo complejo, que bueno, nosotros no somos especialistas y siempre lo llevamos pues al veterinario pensando que pues es algo pasajero y resulta que no. Creo que también son esos momentos intensos de informar de que lo llevé porque lo atropellaron o se pelearon entre los propios perritos, por ejemplo, y se lastimaron muy feo, o finalmente tuvo, pues como los humanos, alguna complicación en el hígado, en el riñón, que pues pudiera llevarlo justamente a la muerte no considerada, ¿no, Pau? Y creo que a ustedes les toca ver cómo ese impacto, ¿no? A mí me ha Sí. tocado de vez en cuando, cuando estoy en la veterinaria, en ciertos casos me ha tocado ver cuando le dan la noticia y los tutores salen corriendo, ¿no? No saben qué hacer, se ponen mal emocionalmente, no estaban preparados ni listos para una pérdida tan importante, ¿no? Sí, es muy, muy fuerte porque a veces, bueno, me ha tocado pocos afortunadamente, pero me ha tocado, por ejemplo, un paciente que va por tos y resulta que no es una tos infecciosa, sino es un problema cardíaco súper avanzado y que pues no se pudo detectar y entonces al dar la noticia de con permiso me lo tengo que llevar a oxígeno, me lo tengo que llevar a trabajar con él, es bien difícil porque además no entienden por qué pasó, ¿no? Claro. Porque no había notado otra cosa. Entonces es un poquito complicado a veces eso y es mucho a trabajar también con las personas. Eh, Nosotros exclusivamente no vemos a veces solo a los pacientes, sino también vemos a los tutores y estamos mucho más con los tutores, porque tienes que conocerlos para saber también cómo abordar este tipo de temas, cómo poder ayudarle a que lo pueda entender mejor e incluso posterior, cómo puedes ayudarlo a que supere su pérdida. Aunque directamente, pues yo no soy la más indicada, ¿verdad? No trabajo con humanos, pero este, muchas veces, afortunadamente, he tenido pacientes o tutores que aún me buscan porque tienen su pérdida, pero me buscan porque se sienten con ese consuelo, ¿no? Es decir, híjole, no hiciste mal, o sea, tuvimos este proceso, pasó esto, y la mejor decisión en su caso, tomada en conjunto, no solo tú, ¿no? Lo tomamos porque está pasando algo, este, se tuvo que hacer así por esa situación, ¿no? Eh, es bien difícil, también es un poco complicado muchas veces porque hay diferentes tipos de familias y a veces unas personas o una familia tuvo a ese cachorrito, la cual se separó, Así es. tuvo otra familia, o cada uno tuvo su otra familia, y llega este momento y tienes que explicarle a ambos y ve su pérdida, ¿no? Tan severa. Entonces es como también como mediar un poco la situación entre estas familias, ¿no? Entre estas personas que están con el paciente, que lo están apoyando y que estamos teniendo que tomar esta decisión por algo así de complejo, ¿no? Y que lo van a entender completamente diferente. Quien tiene la custodia o si tienen custodia compartida, es Wow. también bastante fuerte para ellos o para uno solo, o explicarle al otro por qué vamos a tomar esta decisión o por qué se está llegando a este proceso. Pero bueno, se puede, siempre esta decisión de eutanasia es una decisión consciente y es una decisión platicada, aunque a veces sea de improviso, se explica por qué vamos a tomar esa decisión o qué es lo que estamos viendo. No es nuestro primer proceso, nuestra primera decisión como médicos. Por supuesto que no lo sería, ¿no? Pero sí es una alternativa cuando no podemos ayudar más. Entonces, se tiene que platicar y se tiene que explicar por qué estamos sugiriendo o ayudando a tomar estas decisiones.
pero sí es muy, muy, muy fuerte a veces trabajar esa situación, porque además tú te sientes es vulnerable también porque estás en un ambiente difícil con las emociones de todos y además tu parte médica está viendo que tu paciente no está bien y que no está respondiendo. Claro. Entonces es mucho esa situación de trabajar con ellos. Pero sí ha cambiado, ha cambiado muchísimo. Yo recuerdo, híjole, como que a través de los años trabajando en diferentes hospitales, la decisión es bien, bien difícil. Pero es muy importante, como tú dices, el poderlo platicar, el poderlo entender, porque entonces también quitamos a veces culpas, ¿no, Pau? Que podemos arrastrar y que en situaciones como las que platicas, si hay una separación, pues se le dejó a lo mejor a alguien la custodia, pero dice es que no lo cuidaste y no se trata de eso. Si eso sucede con humanos, imagínate con las mascotas, ¿no? Pero creo que es muy importante, sobre todo, saber qué podemos hacer ante estas circunstancias difíciles. Y en ocasiones, fíjate, Pau, te voy a platicar, sabes que el Facebook es muy chismoso, ¿no? Y ahí ponemos muchas Sí. cosas todos. Y de repente escuchaba o veía una alumna que tuve que estaba muy triste, ella y sus hijos, su familia, porque falleció un gatito que era compañía de ellos y que lo recibieron también muy chiquitito. Pero decía, es que mi primera opción es conseguirle a mi hijo otro gato sustituto para que no esté como extrañando al que acaba de fallecer. Y entonces, sabes que ahí me quedé pensando justamente, y la primera opción que yo tuve para contestar, y que creo que es importante compartirla ahorita con la audiencia, es también permitirnos vivir nuestro proceso de duelo con esa primer mascota o con esa mascota en particular, ¿no? Yo le decía, es tu oportunidad para enseñarle a tus hijos el primer contacto con la muerte, el cómo también se puede vivir este proceso de una manera distinta. Y a veces, Pau, tú nos dirás, a veces se hacen rituales muy lindos para las mascotas, ¿no? Desde a lo mejor hacer esta despedida en familia, desde escribirle algo si hay niños pequeñitos, desde hacer este ritual, ya sea que lo vayamos a enterrar en el jardín y que sabemos que ahí va a estar, o ahora hacer como esta cremación que ya platicaremos seguramente más adelante, cómo se hace ahora la cremación de las mascotas y que es igual que los humanos, hay salitas de cremación muy lindas y uno puede acompañar a su mascota, pero ¿tú qué nos puedes compartir al respecto? Tú que lo ves, yo lo comparto desde la mejor la parte emocional como psicóloga y como manejando esta cuestión del proceso de duelo, que es parte de mi trabajo con personas, pero he visto que también los duelos se vuelven complicados con nuestras mascotas. Si no hacemos igual esta despedida, este cierre, este momento de vivir mi proceso de duelo, donde también voy a estar triste, también voy a llegar a casa y voy a extrañar que me movían la colita o que ya me estaban esperando o sentía, decía la señora Rebe, una señora que quiero mucho, decía, es que yo me dormí espaldita con mi perrito y pues también, ¿no? O sea, esta relación, pues lógicamente los vamos a extrañar como extrañamos a nuestros seres queridos humanos. Y qué importante, pues tratar de hacer todo esto, darnos ese tiempo antes de pensar el poder tener otra mascota, ¿no? ¿No, Pau? Yo creo que cabe resaltar ahorita que dices con los niños, que los más entendidos siempre son ellos. Son los más conscientes de lo que está pasando. Por supuesto les duele, por supuesto cuesta trabajo, pero con quien he tenido más oportunidad de hablar menos y que lo puedan entender más rápido ha sido con ellos. Por lo menos de mi parte, no sé, tal vez a otras personas no les resulte así, pero de mi parte con los niños que puedo hablar, sobre todo porque conmigo llegan el hamstercito, el conejito, que es la mascota del niño. No promuevo que sea la mascota del niño porque no son para unos niños por el tipo de especie que son, pero es una realidad, existe y sigue siendo muy común. Con ellos es más fácil platicar y ser más consciente a medida de lo que entienden sobre este proceso.
¿no? Sí, yo muchas veces les digo, despídete justo por eso y no intentes suplir porque no es un momento, o sea, no vas a suplir jamás, ¿no? Así sea el gatito amarillo que tenías y que ahora va a ser otro gatito amarillo con la misma mancha blanca, eh, en carácter, en todo, en costumbre, en lo que tú quieras, no va a ser. No va a ser lo mismo, entonces primero necesitamos cerrar ese ciclo. Hay muchas cosas, afortunadamente ya ahora ya hay como mucho más avance. Siempre hemos estado apegados como a la manera que trabajan a nivel de humanos, ¿no? O de personas. Eh, pero ahora ya hay como mucho más. Existen justo también los servicios de incineración con eso en recuperación de cenizas. Si los ponemos a lo mejor sus cenizas en una urna biodegradable, si tú lo quieres, depende pues la personalidad y el espacio que tengan en casa. Si quieres en una urna especial, hay de miles materiales, ¿no? De formas ya hay muchísimas. Incluso hay dijes para la gente que quiere estar con un poco de la ceniza de esa mascota. También hay diferentes ceremonias, incluso la gente de tanatología, para que precisamente trabajen durante el proceso de incineración. Como en humanos, no vamos a ver el proceso de incineración como tal. Vamos a reconocer el cuerpo y va a entrar a unos hornos y van a regresarnos nuestras cenizas después de un proceso con el cual se trabaja y después nos regresan las cenizas para que podamos partir con ellos. Se puede hacer lo que cada quien quiera y lo que cada quien acostumbre. Hay gente que hace ceremonias entre ellos sin ayuda de nadie más, ¿no? Hay gente que quiere dejarles algo muy preciado, desde su suétercito, el collar, algo con olor de las personas, ¿no? El juguete favorito. Normalmente no es pues, como algo que tengas que dejar, pues, simplemente a veces es una preferencia de cada familia, pero bueno, a mí me ha tocado gente que quiere ponerles muchas flores, ¿no? Y que estén con ellos hasta que se haga el procedimiento, ¿no? Se realiza. Eh, Ahora, por ejemplo, a diferencia de otras épocas en las cuales llegaba, se hacía el proceso y se acabó, y ahora pues puedes utilizar muchas herramientas en las cuales los tutores o la familia puede estar más tranquila, ¿no? Desde ayudarlos con aromaterapia, incluso a los pacientes ayudarles con algunas feromonas para que estén relajados, con homeopatías, con cualquier otra cosa, puedes ayudarlos para que nos sintamos cómodos y podamos hacer este proceso lo más tranquilo posible para que sea no solo el procedimiento en sí, mecánicamente, sino el despedirnos por completo y darle ese último espacio con nosotros de la manera más reconfortable posible. Entonces, ya determináramos qué es lo que podemos hacer. Muchas veces en casa tenemos espacio para que el cuerpecito esté ahí, o para enterrar las cenizas, o para cualquier otra cosa que quisiéramos realizar, ¿no? A veces no tenemos el espacio y solamente queremos la urnita, que bueno, a veces hay gente que dice, no, ya no está, y ya no quiero este proceso, lo recuerdo y ya, ¿no? Entonces hay muchas más opciones. Creo que es muy importante esto que mencionas porque es darnos también esa oportunidad y reconocer en el otro, en las otras personas, que esto es doloroso. En ocasiones, fíjate, también escucho que de repente dicen, ay, pero ¿por qué se pone así si solamente era, no sé, un conejo, solamente era un gallo o solamente era, o sea, no solamente era un animalito, era un vínculo, era alguien importante, era parte de la familia. Y creo que eso también debemos aprenderlo y respetarlo, porque cada uno va a tener como en una familia diferentes manifestaciones y diferentes tipos de intensidad de ese dolor cuando esa mascota no está. Y creo que es importante también permitirnos hablarlo, ¿no? Hay propietarios, sobre todo si tienen niños pequeñitos, que dicen, ya no vamos a tocar el tema porque los niños lloran.
Pues es que es parte también de ayudarles a procesar este duelo. El llorar no es signo de debilidad, digo yo. El llorar siempre es como la limpieza del alma, ¿no? Cuando algo nos duele, pues el llanto también aparece y es Claro. parte también de un aprendizaje que podemos tocar con respecto a lo que representa pues la ausencia física de una mascota que es sumamente también pues difícil y que necesitamos vivirlo para entonces aprender a esto, a reconocerlo, a despedirnos, a todas estas cosas. Y yo en experiencia, Pau, fíjate que a mí me ha servido muchísimo cuando he tenido pues estas situaciones difíciles, el que exista como un ritual, una ceremonia de despedida, como tú dices. A mí me sorprendió la forma la primera vez que llegué a este crematorio de mascotas y que había una salita muy privada, me prepararon a mi mascota, le quitaron, pues la limpiaron bien, olía rico, le pusieron flores, estábamos en una sala privada y creo que era el momento de despedirlo, ¿no? De despedirla y hacer pues este agradecimiento que tú mencionas y siempre es importante. Incluso yo me atrevería a decir que si no tenemos esta posibilidad de ir a estos crematorios, sí lo podemos hacer en casa, sí podemos, aunque ya mi mascota murió en el hospital, yo sí puedo hacer esta despedida, ¿no? Personal, con la foto, con los recuerdos, con sus cosas y hacer este cierre, porque los cierres siempre van a favorecer muchísimo que los duelos se lleven de la mejor forma y no alguna cuestión mucho más complicada. Pero creo que es muy importante también nosotros hablar con ustedes, Pau. Siempre es muy necesario como cerrar, ¿no? Entender qué fue lo que pasó, entender que se hizo todo lo posible y eso por parte de ambos lados, tanto de los tutores como del equipo veterinario, y que finalmente, pues, se hizo un esfuerzo con todo lo que existe en avance también tecnológico como los humanos, pero todavía hay limitantes que no siempre, pues, puede uno, pues, dar una noticia de logramos estabilizar o le hicimos un trasplante, no sé, en animales cómo se hace esto, pero creo que es importante. Pau, como siempre, estamos en tiempos ya de terminar el programa, pero te pediría que nos pudieras dejar como alguna reflexión específica, tú como médico veterinario, eh, ¿qué podemos hacer ante estas cuestiones difíciles de despedir a nuestras mascotas, ¿no? Esos seres tan queridos que nos acompañan también en este trayecto de vida. Pues lo primero es que, como en todo, no hay una regla. Nadie sabe cómo va a pasar, ni cómo lo vas a hacer, ni si tienes dos o tres, cuál es siempre va a ser lo mismo para cada uno. La verdad es que no. Tal vez puedes pensar muchas cosas y a la mera hora no va a ser lo que determinaste. Pero nada de lo que tú determines está mal, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, estemos informados de lo que vamos a hacer, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer, lo platiquemos, pero lo que tú decidas en si hago una despedida, a lo mejor en el consultorio, en el hospital, en casa, o vamos a un servicio de generación, es lo que tú quieras. Como lo quieras hacer, está bien. Pero siempre creo que agradecerles el haber estado con nosotros es lo más importante para todos, tanto para ellos, porque incluso creo que si hay un cambio de actitud hasta en ellos, al decir, está bien, ¿no? Puedes ir y yo estoy bien, y tomar esa decisión consciente, porque a veces tratemos de ser más eh, objetivos, que a veces no lo logramos, pero tratando de ser más objetivos de si hay un factor de bienestar o no hay un factor de bienestar para poder tomar estas decisiones. Creo que eso sería lo primero. Lo segundo, pues cerrar el ciclo, para que le des oportunidad a algún otro paciente, algún otro animalito que quiera y que pueda estar contigo. Yo siempre digo que, o siempre pienso que ellos llegan a ti por algo, te escogen perfectamente y también te escogen para esa situación, ¿no? Y también te escogen para que te puedas despedir de diferente manera. Entonces, creo que
Lo primero es tratar de pensar en que ellos llegaron a tu vida por algo, pero también se fueron por algo. Y estar consciente, te digo, de acuerdo a la especie, sus edades en las cuales van a estar, o su tiempo de vida con el cual vamos a estar con ellos, que por supuesto va a ser mucho menor que el nuestro, o eso es lo que se espera, ¿no? Porque ya es todo un tema, el resto, ¿no? La hora que va a pasar con ellos si tú te vas, ¿no? Y creo que eso es como lo principal, ¿no? Que hay hay muchas opciones para que ellos descansen bien, que se haga con la mejor tranquilidad, con un protocolo estable, que no cause dolor, y que también si tomamos una decisión de eutanasia, dejemos mucho atrás el hecho de ya lo van a dormir. Claro. ¿No? El cambiar y el decir, hay que hacer una eutanasia y entender el concepto de eutanasia, creo que es el que más nos va a permitir poder tomar una mayor decisión y tomar una decisión posterior a lo que queremos hacer con un cuerpecito y cómo lo queremos hacer. Pues es que este tema da para más. Yo creo que ya veremos cómo abordamos todos estos temas porque pues falta, por ejemplo, que esta parte también donde dejamos a las mascotas si estamos enfermos, ¿no? Que son muy importantes. El que de repente también las mascotas sufren estos procesos de duelo y también tenemos que saber cómo ayudarles. Pero en realidad, bueno, es un tema muy vasto. Y ahorita recordaba, Pau, con todo esto que tú platicabas, justamente hay una película que se llama La razón de estar contigo, que es Ay, muy, sí. muy linda, ¿no? Justamente para entender por qué llegó a mi vida la mascota en un momento adecuado y que en ocasiones tendrá que dejarme también en un momento adecuado, que ya está hasta la versión 2 de la misma película, que yo les recomiendo que la vean, les va a ayudar muchísimo. Van a llorar un poco porque sí es O muy, mucho. muy emotiva, pero creo que vale la pena porque también le aprendemos a dar sentido a esa vida compartida y a este vínculo tan fuerte que tenemos con nuestras mascotas independientemente de la edad que tenemos. Pau, no quisiera despedir el programa sin antes, por favor, que nos puedas dejar los datos de contacto tuyos para que aquellos que tienen pues estas mascotitas que también tú eres especialista en estas mascotas no convencionales como los cuyos, con mi conejito que tuviste la oportunidad también de conocer a Toshli, y algunos otros, una iguana que por ahí también de repente te llevamos. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde podemos tener la oportunidad de consultarte como médico veterinario especialista? Bueno, la clínica donde yo laboro es la clínica veterinaria Touchly, está en Azcapotzalco, muy cerca del Metro Rosario. El correo es touchly.cleanvet@gmail.com. En internet nos pueden encontrar como Touchly Clínica, igual en Instagram. Y los números son 55 27 52 87 96, que es el WhatsApp. Y el número directo es el 55 89 14 66 99. Cualquier cosa, tenemos, bueno, diferentes servicios. Yo me dedico justo a los no convencionales, pero también perros y gatos. Colaboro con la doctora Elda, que también está con perros y gatos y la parte estética, y con la doctora Edna, que nos ayuda en la parte de rehabilitación. Y bueno, con algunos otros interconsultas que también realizamos. Y bueno, cualquier cosa, pues igual estamos en esos números que nos puedan soltar alguna pregunta o si tienen alguna duda, igual no duden en contactarnos. Y Pau, muchas gracias por la invitación, al contrario, Pau, yo por quiero la confianza. agradecer muchísimo tu presencia el día de hoy, todo el amor que le tienes a las mascotas, todo ese profesionalismo que siempre tienes y que eso nos hace justamente a veces en estos momentos difíciles eh, hacer que se amortigue un poco este dolor que podemos sentir cuando despedimos a alguien. De verdad, muchas gracias por todo lo que haces con nuestras mascotitas, Pau. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, yo solamente este programa lo quiero dedicar a mis pequeñas mascotas que ya no están con nosotros, que justamente es Toshli, un conejito que ya les platicaba que Pau me ayudó cuando estaba en momentos difíciles. También Castañita una pug. También Frijolito, otro perrito que rescatamos y que ayudamos a bien morir.
Y Yoshi también, otro Puck, que son hermanos, y Guayaba, que son hermanos, los tres angelitos hermanitos Puck, que ya no están con nosotros, pero que nos compartieron y nos permitieron vivir pues ese momento desde su nacimiento hasta que lograron pues cerrar su ciclo de vida. Pau, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Metamorfosis, un tema sensible, pero que nos dejaste ahí algo con qué poder continuar algunos otros programas, y de verdad te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta entrevista el día de hoy. Al contrario, muchas gracias por la confianza. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros estaremos nuevamente próxima semana, jueves, en punto de las 3 de la tarde. Hasta la próxima.